Los intrusos. Alma Mansilla. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Llegaron al anochecer. Mis padres aceptaron recibirlos porque no quedaba de otra. En el barrio ya habían estado en todas las casas, solo faltaba la nuestra. Yo me puse mi mejor vestido, el amarillo de los solanes al frente, que además era el único que todavía me venía bien. No era culpa mía si el año había sido malo y yo parecía una legumbre que crecía de más. Todo me quedaba apretado, fruncido o rabón. Dinero para reemplazarlo no había. De los zapatos ni hablar, tendrían que ser los de charol, que con una limpiada quedaban. Me lavé la cara, me colgué una medallita de la Virgen y me miré en el espejo resquebrajado del baño. Parecía yo un espantajo, pero me tendría que aguantar. Lo más probable es que ellos no lo notaran de todas formas. De su llegada veníamos hablando desde hacía semanas. Dorita, la de la esquina, fue quien sacó el asunto a colación. También fue quien nos pasó el problema. Es que acá ya somos muchos, argumentó. En ese entonces los intrusos vivían en su casa, pero era evidente que ya no se llevaban bien. Dorita tenía la mitad de la cara quemada, fulminada, decían las malas lenguas, en un arranque de cólera del intruso mayor. Y fíjese, doñita, le decía a mi madre mientras sus manos callosas retorcían de un lado a otro aquel chal que ya no le alcanzaba a cubrir la cicatriz, que a mi Jorge le acaba de nacer la niña. Ya con ellos no podemos más. Mi madre decía que los hijos de Dorita eran unos desobligados, unos inútiles, todos allí metidos bajo el mismo techo como en la madriguera de un ratón. Sus mujeres, paridoras como conejas, tenían una fama que espantaba. La del más grande ya tenía 6 retoños, críos moquientos y malcriados que a nadie le caían bien. Y este año se les habían muerto 3 niños, todos en circunstancias extrañas. Al hijo mayor, que con frecuencia vagabundeaba en el parque, lo conocíamos todos. Le faltaban 3 dedos de la mano izquierda. Decían que uno de ellos se los había quemado con la vista, porque le quiso tocar las plumas en un arranque. No se sabía si de valentía o de imbecilidad. Al principio mi mamá se quedó callada, sin saber qué responder. Luego, cuando Dorita se marchó, estalló en un llanto histérico. ¿Por qué nosotros, Josué? ¿Por qué? Papá hubo de calmarla con golpecitos en la espalda, como se hacía con los niños de teta cuando tenían que eructar. Ya, le decía mi padre, sin dejar de acariciarla. Yo pensé que en cualquier momento de los labios partidos de mamá iban a brotar coágulos de leche cortada, mariposas desguanzadas, sobras de comida putrefacta. Daba coraje si uno lo pensaba bien. ¿Por qué los intrusos no llegaban a las casas de gente bien acomodada, allí donde los pudieran alojar mejor? ¿Por qué acá, en nuestro barrio, donde no nos sobraba nada para compartir? Mis padres fueron a preguntárselo al cura, ese hombrecito enclenque al que acá se le pedía consejo para todo. Este puso cara de circunstancia, se sobó la gracienta calva y se puso a citar las escrituras. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, bla, bla, bla. También citó una frase sobre el fuego que llovería sobre los descreídos y sobre la ira de los enviados de Dios. Mi madre concluyó, todavía secándose las lágrimas, que nada podíamos hacer. Esta era la forma en que el Señor tenía de recordarnos la infinitud de su poder, de hacernos ver que, aunque distante, todavía pensaba de vez en cuando en los hombres, que, pese a todo, seguía con la vista clavada en su extraña creación. Es un honor que no podemos rechazar, agregó mi padre el día en que al fin se tomó la decisión. Yo me di cuenta de que, pese a sus palabras, mi padre tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar. Era la primera vez que le temblaba tanto la voz, y me pareció que su aliento apestaba a alcohol o a vinagre. Todo eso me consternaba. Me despegué las costras de las rodillas y me las comí, porque eso siempre me calmaba las ansias. ¿Tú qué crees, Ana?, me preguntó Magda, mi hermana mayor. Yo pensaba que más que honor, la presencia de los intrusos debía ser en el fondo un castigo, algo que nos recordaba todo lo que habíamos hecho mal, como echar sal sobre la herida, o llover sobre mojado, o como querer correr sin tener a dónde ir. No sé, le dije irritada. A lo mejor que vengan está bien. ¿Qué más podía opinar? No parecía que tuviéramos opción de todas formas. Magda se peinaba el largo cabello en una trenza
que yo envidiaba, mientras parpadeaba arriba abajo con sus pestañas de arrebol. Luego, desde su cama, me preguntó: ¿y serán guapos, Ana? Seguro que no, le dije. En la Biblia no pone nada de eso, y no creo que uno pueda referirse a ellos así. Todo esto ocurrió la víspera, en el cuarto que los tres compartíamos desde siempre, allí donde nos dormimos tarde y de mal humor, y donde esa noche soñé con fuego y con alas. El día de la llegada estuvimos atareados desde temprano, que si limpia aquí, que si escombra allá, que si compra un poquito de pan del bueno, por si acaso quieren comer. Mamá me mandó a traer unas flores al mercado, unas rosas, rojas de preferencia. No sabíamos si a ellos les gustaban, pero más valía estar listos y causar buena impresión. ¡Y cuidado con las espinas!, me gritó mamá desde el portón. Me alcanzó para 2 flores pequeñitas, mustias como pasas, y pese a las advertencias de mi madre, a la vuelta me pinché. De mi dedo brotó una gota gorda y colorada que me sorbí con la lengua. Pensé que teníamos mala suerte, que esos intrusos tenían que ser muy mezquinos o muy desvergonzados para que no les diera pena andar dando lata así. «Ponlas en agua», dijo mi mamá señalando las rosas que, obediente, metí en un vaso de plástico y dejé en la mesa del comedor. Parecían un pegote en nuestra casa tan humilde, olorosa a cloro para marcar la ocasión. Llegó la hora, y pasó, y los intrusos no aparecían. Mamá no dejaba de mirar la calle, el cielo, la banqueta, como si el pavimento se fuera a abrir en cualquier momento en 2. Al fin llegaron muchas horas después de que cayera el sol. «Ya es tarde», dijo mi hermana esbozando un mohín de reproche. Mi padre respondió que no se le podía exigir puntualidad al mensajero. «Entren, entren, por favor», terció mi madre, haciéndose a un lado como si por la puerta fuera a pasar en pleno el carro del Armagedón. Se había recogido el pelo en un chongo tirante que le estiraba las sienes, y se deshizo en cortesías que la hacían parecer distinta, más vieja, más pequeña de lo que era en realidad. Ellos entraron en medio de un resplandor tan intenso que nada dejaba ver. Me acordé de esa vez que presenciamos un eclipse en la escuela y la maestra dijo que así no, niña, directo no lo mires, que te quedas ciega, si serás bruta, si tendrás que aprender. Tuvimos que asomarnos hacia el cielo a través de una radiografía, maravillados ante ese sol que se iba poniendo negro de a poco y por detrás del contorno de un pulmón. Me pregunté si sería seguro mirarlos, a los intrusos, es decir. Quise preguntar, pero en cuanto abrí la boca mamá me soltó un coscorrón. Me jaló hacia el piso para que me arrodillara junto a ella. Mi padre y mis hermanos ya estaban allí, hincados como mártires listos para el rosario de las 6. Valiente cuadro hemos de haber ofrecido. Los 5 de rodillas en nuestra propia casa, con la cara baja y como pidiendo perdón. Yo, que siempre había sido testaruda, no pude evitar rezongar. El piso era duro. Yo tenía las rodillas partidas y no llevaba pantalón. «No mires», insistió mi madre. «Por lo que más quieras, no vayas a mirar». Está bien», le respondí. Se oyó un ruido como de aire que entra, igual que cuando hay viento, y este hace silbar las cornisas al pasar de refilón. Las rosas en la salita se marchitaron de golpe. Eso sí que lo vi. Pensé, de haber sabido, lo mismo habría dado traerles a ellos un puñado de flores silvestres, de esas plantas con espinas que también se daban en el descampado o en las lindes del panteón. Pese a lo que mamá aconsejara, alcé la vista y los vi. Eran 4, y sus cuerpos brillaban, pero sus ojos vacíos eran 2 abismos sin fondo, pura negrura allí dentro, o así me pareció. Ni siquiera una triste rayita amarilla, algo que al menos se acercara al reino animal, a los gatos, a los lobos, a las ardillas. «¿Cómo le hacen, Ana?», me preguntó Paquito más tarde, cuando ya en el cuarto se lo conté. «¿Cómo se las arreglan para ver de esa forma?». Desde su cama, Magda dijo: «¡Shh! ¡Cállense! Porque los van a oír». «Porque son ángeles», le respondí susurrando. «¿Y eso qué quiere decir, Anita?». «Pues eso, menso, quiere decir», y repetí palabra por palabra lo que le había oído predicar al cura desde el púlpito en una ocasión, que los ángeles no ven con las pupilas, sino con otra cosa, que los ángeles son ángeles, y por eso son ellos mismos los omnipresentes ojos, la vista que anida, como una serpiente, en el vasto cuerpo de Dios.
Se instalaron en el cuarto de arriba, pequeñito, separado de la casa por un piso de concreto y una escalera metálica de caracol. Papá lo había mandado hacer hace mucho, en una época en que no nos iba tan mal, cuando él pensaba que podía poner su propio taller allí mismo. Era carpintero, mi padre, y aunque antes le quedaban bien los muebles, las sillas, las mesas, las puertas, con decorados rococó, desde que perdió un dedo le costaba trabajar. No, ese no se lo arrancó ninguno de ellos, fue de antes, de un accidente, algo con una sierra de motor que funcionó mal. Por eso desde hacía tiempo, papá fabricaba solo cosas sencillas, trabajitos que no necesitaban de toda su habilidad, objetos para los que una falange de más o de menos no hacía diferencia, o ninguna que el cliente pudiera notar. La idea de hospedarlos allá arriba fue suya. Menos mal, convino mi madre, que no podía concebir la idea de que ellos se quedaran en el cuarto que llamábamos sala, junto a un burro de planchar y al lado de la televisión. A una mujer que, como ella, estaba acostumbrada a las telenovelas, la idea de verlas en esas compañías debió parecerle casi una profanación. Al principio estuvieron muy calladitos, casi como si no existieran, o como no queriendo llamar la atención. Y de verdad, uno así habría podido olvidarse de su presencia, de no ser porque de vez en cuando los oíamos mover cosas, o golpear el piso o las paredes con intensidad de tifón. ¿Qué estaban haciendo? No sabíamos si dormían, si comían, si querían agua, si se sentían bien o mal. Les habíamos dejado un par de catres instalados en la pieza, por si les daba sueño o se querían tender a descansar. Yo imaginaba que las alas les estorbarían, y en ellos acostados no podía ni pensar. Era más fácil imaginarlos de otra forma, colgando del techo como murciélagos, o metidos en un agujero, agazapados como los erizos de jardín. ¿Tú crees que se echen pedos?, preguntó Paquito entre risas, que mi papá enseguida acalló. No hagas bromas, Francisco, eso no es chistoso. Mi padre agregó, sin que nadie se lo preguntara, que esos cuerpos que veíamos no eran cuerpos de verdad. Son seres de aire, no de carne, aseguró. Si se encarnan es solo por nosotros, para que los veamos, así de grande es su bondad. A mí todo esto me parecía raro y confuso, algo que uno no querría ni podría entender. Llévales un pan, hija, interrumpió mi madre, a quien más bien interesaba lo práctico. ¿Para qué querían pan si no comían?, me pregunté. ¿Para qué si no tenían cuerpo real? Subí la escalera de todas formas, con miedo, esperando a que me fulminara el rayo de la cólera divina. Era ese un rayo malvado, impetuoso, que según mi madre bajaba del cielo y se abría paso entre las nubes para castigar a los mortales a la menor provocación. Que ese día estuviera soleado no importaba. El clima no era un factor que le interesara al Señor. Empujé la puerta con cuidado y atisbé en la oscuridad. Uno de ellos estaba allí, sentado en el catre, recogidas sus alas, brillantes y oscuras como hechas de metal. No se movía y parecía un pajarote triste, uno de esos anates que aguardan en los aleros, o un cuervo de los que se posaban en los cobertizos del pueblo natal de mi papá. Me quedé petrificada, sin poder ni avanzar ni retroceder. Un ojo vacío se asomó por encima del montón de plumas y algo brilló en su interior de negrura abisal. Un viento me pasó por encima con tanta fuerza que el plato se me cayó, se hizo añicos a mis pies, mientras yo salía volando escalera abajo y sin quedarme a averiguar. «Pendeja», me regañó mi madre. «A ver, deja, que ya les llevo yo misma. Ni eso puedes hacer bien». La seguí de puntillas, aferrada a la pared como si la casa se fuera a derrumbar de golpe. La oí desde la baranda deshaciéndose en disculpas, que si estos niños son traviesos, que si no se les enseñó como es debido, que si usted disculpará. Una luz brillante salió del cuarto y todo alrededor se iluminó. Oí el grito de mamá, que ya salía, tambaleante y con el pelo chamuscado, pero ilesa de todo lo demás. Yo lloré de rabia, pero mi padre opinó que con tamaña ofensa barato no salió. Uno no jugaba con los emisarios del cielo así como así. ¿Del cielo?, pensé yo. A mí más bien se me antojaba que todo eso era cosa del infierno. Los intrusos, unos personajes sacados de esas ilustraciones que aparecían en los libros del catecismo dominical. A lo mejor mi papá no sabía nada.
A lo mejor lo de allá arriba era lo de abajo o al revés. Desde entonces nos anduvimos con cuidado, procurando no molestar. Pan no les volvimos a ofrecer. De vez en cuando los veíamos que bajaban, no sigilosos sino todo lo contrario, como una tromba o un remolino que descendía en ráfagas acompañadas de un zumbido letal. Los seguíamos con la vista mientras se alejaban por la calle dejando tras de sí una estela de polvo y de lumbre. Lo peor era ese olor tan feo que despedían y que a mí me recordaba al del pescado podrido o al de las compresas sucias de sangre menstrual. ¿Y a dónde irían y para qué? Su misión tendrán, decía Magda, que a últimas fechas andaba distinta. ¿Tú qué sabes, Ana? No puedes ponerte al tú por tú con los seres cercanos a Dios. Uno no mira cara a cara a la divinidad. Los ojos de Magda tenían un brillo raro, y en su voz anidaba una insolencia que no reconocí. No tardé en descubrir que por las noches mi hermana se levantaba y a escondidas subía a solas hasta aquel cuchitril. La oía yo bajar muy tarde, o al otro día, cuando ya clareaba. La sentía meterse en la cama todavía tendida, ella descalza, echando risitas de niña y murmurando o cantando como para sí. «Magda, ¿qué andas haciendo allá afuera de noche?», le dijo al fin Paquito, que tenía el sueño ligero pero ningún pelo en la lengua. «Y hueles a eso, hueles a ellos, quiero decir». Por toda respuesta, Magda lo echó de su cama con un empujón que lo mandó al piso. Paquito se sobó el trasero y vino a meterse bajo mis sábanas. Le besé la frente, tibia y pegajosa como un caramelo chupado. Tan ingenua yo no era, con que aquello de que los intrusos no eran de carne y cuerpo era cierto solo a medias. «La carne es carne», decía el cura, «y donde hay carne hay tentación». Yo pensaba que allí no se ocultaba misterio alguno, que todo lo que se podía ver también se podía tocar, que uno no tenía que ser muy imaginativo para adivinar el resto. Nunca supimos con cuál de los intrusos era que Magda se entendía, pero hasta papá, que en otras circunstancias habría montado en cólera, se hizo el que nada sabía o el que nada quiere ver. Pero las cosas entre Magda y el intruso debieron agriarse, porque una noche, mientras ella estaba allá arriba, se oyó un llanto, y luego un golpe fuerte y seco y aquella contundente vibración. La casa se llenó de un fuerte olor a chamusquina. 3 días tuvimos que mantener las ventanas abiertas para que el hedor se disipara. A Magda no la volvimos a ver. Melquisedec, Habacuc, Daniel y Simenón. No se parecían a los nombres de la Biblia. Aunque mi madre decía que algunos estaban allí y que en el libro sagrado no eran ángeles sino profetas o patriarcas, en fin, que la cosa se prestaba un poco a confusión. También decía, aunque yo creo que eso era para justificar su ignorancia, que en el fondo los nombres no importaban. Ellos podían llamarse como quisieran y eso no cambiaría en nada ni lo que eran ni el tamaño de su poder. Podrían haber sido sol, rayo, trueno y luz, llamarse agua, polvo o herrumbre. Yo pensaba más bien oscuridad, negrura, inquina y maldad. Decirles carcoma no habría sido mala idea. De los jinetes del Apocalipsis también me acordé. De todo esto, ni una palabra a mi madre. Me habría molido a palos si lo llegaba a escuchar. ¿Tú cómo sabes?, le pregunté una tarde. ¿Cómo sabes que se llaman así? Mi cara era un rompecabezas, puro conflicto y estupefacción. Se sabe, dijo ella, siempre se ha sabido. Luego clavó la vista en el muro, como uno de esos niños idiotas que a veces veíamos caminar por ahí. Desde lo de Magda mi madre ya no era la misma. Comía poco, lloraba de repente, cantaba canciones que yo no le conocía, y todas hablaban del fin del mundo y de la ira del Señor. Yo habría querido decirle, basta, mamá, recupérate, diles que se marchen, pero no me atreví. ¿Cómo habríamos osado tal cosa? La había oído afirmar que los ángeles tenían en sus manos el imperio del mundo, el control de todas las cosas conocidas, la llave del paso de los días, que eran suyos el espacio y el tiempo, que bailaban rabiosos sobre la cabeza de un alfiler, que a sus ojos, nosotros, insignificantes mortales, éramos menos que una hormiga o que un comején, que ellos no habrían dudado ni un segundo en aplastarnos con el puño cerrado de su cólera, que era mejor aceptarlos así y hacernos a la suerte que nos tocó. ¿A qué vienen, mamá?, preguntó Paquito una noche. Ella se encogió de hombros, torciendo la boca en un feo mohín.
Su cara era del color de las coles pasadas, toda ella arrugada como un montón de ropa sin planchar. «Nosotros no necesitamos preguntarnos esas cosas, niño», dijo mi padre. «No está bien. Son los enviados divinos y eso basta. ¿A poco si te viniera a ver un rey, o los emisarios del rey, tú te pondrías tus moños? ¿A poco te pondrías a preguntarles qué quieren, que hasta cuándo se van a quedar?» «Es que a lo mejor», dijo Paquito muy quedo, «si les damos lo que buscan, se van pronto». Mamá se le quedó viendo con cara de susto y se puso tan blanca que pensé que se iba a desvanecer. Se le había formado en la frente una especie de bulto, algo que la hacía parecer maligna. «¿Pero a ti qué mosca te picó, chamaco?», lo reprendió mi padre. «¿De cuándo acá respondes así? Esa impertinencia se la has de estar sacando a Ana, bien lo sabré». Yo de mi lugar no me moví. De todas formas, y de castigo, nos pusieron a limpiarles sus necesidades a los intrusos. Las dejaban con frecuencia en la escalera o en el patio, regadas por doquier. Eran pequeñas, verdes, redondas como caquitas de borrego, brillantes como si las hubieran pasado por purpurina. Las recogíamos con un papel y las tirábamos al inodoro. Veíamos cómo se hundían despacito, dejando tras de sí una estela azul brillante. A veces echaban humo o chispas, y me recordaban a esos cohetitos que llamábamos brujas. No olían a nada, eso sí, o apenas un poco a humedad. Refulgían en el fondo del inodoro, como piedras de fantasía, y eran tan llamativas que si no las cogimos fue por asco y temor. ¿Cómo saber de qué estaban hechas? ¿Cómo saber si nos podían dañar? Ignorábamos si estaban vivas o muertas. Podrían ser huevos, trozos de piel, ojos cerrados que se abrían para vernos, bocas apretadas con ganas de morder. Verlas irse por el desagüe era un alivio. Mamá estaba cada vez más flaca, despeinada. Parecía un muerto viviente. Pronto haría 1 año desde que los intrusos llegaran por primera vez, así que ya era hora de hacer algo. Paquito fue el elegido para ayudar. Yo sola no habría podido, aunque es cierto que si quieres que las cosas cambien a menudo tienes que tomar la iniciativa tú. Papá era un caso perdido. Varias noches atrás lo había visto murmurando allá afuera, en el patio, como un loco que no sabe de dónde viene o a dónde va. La baba le escurría por las comisuras, y temí que no tuviéramos mucho tiempo. Temí que los intrusos terminaran por llevarse a mi familia, a lo que quedaba de ella, que esto fuera una suerte de tregua que anticipaba la caída final. «¿Qué hacemos, Ana?», murmuró Paquito la tarde en que se lo pedí. «Tú obedece y ya», contesté. En los brazos cargaba yo una de esas tablas Ouija para invocar a los espíritus. No era real, solo un cartón al que le puse las letras pintadas, la A, la B, la C, la Z. Nadia, la de la casa de la esquina, me había enseñado cómo, y yo esperaba poder hacerlo bien. «¿Qué espíritus van a venir, Anita?», chilló Paquito, que debía haber visto u oído de esto en la televisión. «Mi mamá dice que esas cosas no existen y que está muy mal creer en otro poder que no sea el de Dios». «Ay, qué desesperación con este niño. Eso no importa», le aseguré mientras terminaba de instalar las velas. Eran 2, una roja y una negra, ambas robadas del panteón, porque a los muertos no les importa que se usen sus cosas siempre y cuando sea con buena intención. «De espíritus, nada», le dije a Paquito. «Al adversario es que vamos a llamar». «¿Al qué, Ana? No me gusta cuando me hablas así». «Al diablo, soquete», aclaré. Paquito puso los ojos como platos y pensé que se iba a soltar a llorar. «¿Lo vamos a llamar de veras, Anita? Si viene me hago pipí». Sus ojos cubiertos de lagañas lagrimeaban. Parecía un huerfanito con hambre, y sentí mucha pena por él. «Claro que no, tonto», le respondí, más calmada. «Es porque si ellos creen que lo llamamos, a lo mejor se espantan. Eso también lo aprendí en el catecismo, que los demonios matan ángeles, aunque puede que fuera al revés». Intentamos toda la tarde, pero nada pasó. A lo mejor el cura nos había mentido todo este tiempo. A lo mejor eso que él llamaba el infierno era puritita invención. Quizá el diablo y los demonios no tenían tiempo de ocuparse de los hombres, de las sombras que poblaban este mundo aterrador. Paquito bostezaba de sueño, y entonces, cuando ya nos dábamos por vencidos, la tablita se movió. La llama de la vela negra chisporroteó un instante, y ahí arriba en el cuarto algo se movió. Una risa, una palabra, una imprecación. Fue así que supe que ellos sabían. Fue así que supe que nada se les podía esconder. Que solo lo que ya estaba aquí era capaz de mostrar su presencia, que solo lo que está cerca puede comparecer. Tuvimos frío toda la noche,
El vaho que salía de nuestras bocas cobraba formas monstruosas. Sobre el alero de las ventanas se formaron carámbanos, como en una postal de Navidad. Mi mamá rezó 10 Padres Nuestros, un Ave María, y nos puso unas bolsas de agua caliente bajo las mantas. Papá dijo: pero es que con estas temperaturas no se puede, de seguro en la costa hay huracán. Nos quedamos allí, enteleridos, y yo solo supe la causa real. Eran los intrusos, por supuesto. Los intrusos, que así castigaban nuestro reto, nuestra audacia, nuestros torpes intentos. Los intrusos, que así nos mostraban de nuevo la inabarcable extensión de su horrible poder. Mi madre murió. La encontramos fría una mañana, acostada en su cama y con el bulto de la frente reventado. Un nido del que brotaron miles de arañas diminutas. Bajaron en tropel por sus brazos de vara reseca, por su cuerpo doliente, por aquel pobre remanente del árbol del bien y del mal. Nos vestimos de negro y apartamos una misa para esa tarde. Hacía buen día, pero fuimos pocos de todas formas. A la familia que tiene a los intrusos en casa se le muestra respeto, pero también aversión. A fin de cuentas, su presencia era lo más parecido a haber contraído la lepra, la peste o alguna otra extraña enfermedad. Lo más semejante a ser a la vez un elegido y un marginal. Dorita vino, eso sí, y nos dejó un tóper con guisado sobre la mesa. Para hoy y para mañana, nos dijo, y disculpen que no los pueda apoyar más, ya saben que los tiempos están duros. El cura iba vestido como de domingo, con su estola morada y su misal entre las manos que, pese al calor, le temblaban. Los hijos de doña Dorita cargaron en hombros el ataúd, así como una cruz de madera que se levantó de golpe contra un cielo colorado. Traté de ver si entre esos muchachotes fornidos iba aquel al que le faltaban los dedos, pero papá dijo: «Deja de estar tonteando, Ana», y mejor me agaché. Solo más tarde me di cuenta de que uno de los intrusos nos seguía de cerca, como si nos cuidara los pasos. Lo vi allí, en el panteón, arrojando sobre los deudos y sobre las tumbas su luz espectral. Cuando bajamos el ataúd a la tierra, el intruso levantó su ala plateada y en el calor de la tarde me sentí desfallecer. «¡Lárguense! ¡Lárguense de una buena vez!», estallé. Papá me abofeteó allí mismo, por insolente y osada. Caí sobre las piedras y en las rodillas se me abrieron heridas antiguas y nuevas. Me las lamí por la tarde, acuclillada en la cocina, mientras oía a mi padre despotricar. «¿Qué estabas pensando, Ana? Esto no se va a quedar así, ya lo verás». El pelo blanco le flotaba en torno a la cabeza como una aureola de santo. Pensé que estábamos de camino al paraíso o al purgatorio, o a punto de completar nuestro propio viacrucis chiquito. «¿Qué te crees, ladraba mi padre. ¿Que es tan fácil hacerlos a un lado? ¿Que esto se va a terminar así?» A ellos, por fortuna, no les importó, o así pareció. ¿Por qué habría de hacerlo? Hasta papá tuvo que admitir que después de todo, nadie mejor que los intrusos para saber que nosotros solo éramos eso, simples humanos y ya. Que el dolor nos hacía decir cosas que no sentíamos, que las pérdidas contaban, en nuestras vidas mortales, lo que apenas un puñado de polvo en la eternidad. Que cuando algo nos dolía exhibíamos recelos, arranques de ira, mentiras, inquina, todo lo que nos hacía ser, a fin de cuentas, una especie inferior. Ya más calmado, mi padre me confesó que pronto ellos tocarían sus trompetas y ese sería el día del juicio final. Esa noche me acosté silente y llorosa. Soñé que los intrusos se iban, que dejaban atrás una estela de muerte y de plumas, que sus rostros eran los rostros de un niño, de un ciego, de un misterioso animal, que todo esto no era cierto y que yo me moría. Me despertaron los pasos en el cuarto de arriba. Los intrusos, que no dormían y se paseaban a ciegas por la habitación. Solo entonces noté que uno de ellos estaba a mi lado, enorme y alado, su cabeza contra el techo y en su rostro una sonrisa de tajada de cuchilla. Lo rodeaba la incandescencia del que todo lo sabe y todo lo ve. «¿Qué quieres?», le espeté. «¿Qué? Que no te hayamos dado aún». El intruso ni se movió. Supe entonces que todo le era indiferente, el amor, el dolor, la alegría. Supe que no me escuchaba y que todo lo que yo dijera estaba de más.
La constatación de aquel hecho me abrumó. Éramos nada a sus ojos, unos piojos o unas hormigas, polvo o espuma que se desvanecía. Tal vez eso fuera lo que mi madre llamaba la aceptación del poder divino, el reconocimiento de tu ínfimo lugar en la escala de las cosas infinitas. El barullo arriba continuó. Un frufru de alas que, cual lluvia que caía, derramaba sobre nuestras cabezas un aluvión de desgracias. Era oír nuestras almas vencidas, y era fuerte ese sonido, más que nada que yo hubiera oído jamás. Abracé a Paquito, que se había venido a acurrucar en mi regazo, y en él lloraba. Le susurré una canción de cuna, pero aunque nos tapamos la cabeza con la manta y los oídos con las manos, el estruendo continuó. El ángel dio un paso al frente y su ala fue una gélida daga que nos traspasó la entraña. Las mantas salieron volando y miramos su rostro espeluznante de galaxia encendida. Algo en el cielo vibró. Pegamos un grito largo y agudo, un llanto que se volvió fuego, marea, música divina. Un dolor penetrante que nos nacía en el pecho y poco a poco se fundió con lo que venía de arriba, de abajo, del centro, con la tierra que crujía. Y nos hicimos uno con ellos. Un tambor, una trompeta, una herida, un lamento sostenido que esa noche y las que siguieron sonó y sonó.